Buenas tardes. Nosotros vamos a exponer el proyecto de implementación de SARLAF en la Fundación Santa Fe. Nuestro CIPA es el CIPA SARLAF, que está compuesto por José Beltrán, Andrés Acosta y quienes habla Diego Espitia. Como les estaba comentando, nuestro proyecto consiste en la implementación del SARLAF en la Fundación Santa Fe. Básicamente, el proyecto se basará en la consultoría que brindará apoyo y asesoría a la misma en temas referentes al riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo. Teniendo en cuenta la circular expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, que fue emitida el 21 de abril de 2016, en el que da instrucciones para que las entidades que pertenezcan al sector salud implementen en este sistema. Nuestros objetivos generales de la organización es primero analizar y entender la circular 09 de 2016, que como mencionaba anteriormente fue por la cual se expidió la instrucción de implementar el sistema SARLAF. Y el segundo objetivo es implementar el SARLAF en unas fases que abarquen todo lo referente a lo que dice la circular, para que la entidad esté protegida de cualquier riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. El propósito del proyecto es aprovechar los conocimientos obtenidos durante esta implementación en la Fundación Santa Fe, para así ir a otras entidades de salud, como para empezar una idea de negocio e implementarlo en las demás. Bueno, para la explicación del proyecto, que ya en la fase de planeación vamos a describir los planes que tenemos establecidos para el desarrollo del mismo. A continuación, el compañero Andrés Acosta explicará el siguiente plan. Muy buenas tardes. A continuación nos encontramos con el plan de gestión del alcance. Inicialmente, como lo mencionaba mi compañero Diego Espitia, en cuanto a la implementación del SARLAF, que va a ser implementada en la Fundación Santa Fe de Bogotá, se determinó un plan de gestión del alcance de la siguiente manera. Las iniciativas de los alcances deben ser acordados a través del jefe de planeación y el oficial de cumplimiento de la Fundación Santa Fe. Esto mismo que se comprende en las 5 fases que ya nuestro compañero Diego nos había explicado. Como segunda gestión de alcance, los cambios del proyecto deben ser evaluados y aprobados. El jefe de planeación debe cuantificar el impacto y proveer alternativas de solución. Esto debe ser de igual manera informado al oficial de cumplimiento para la aprobación de dichos cambios, si es que se ocurren. Como tercer paso, para la gestión del alcance, el gerente del proyecto SARLAF o la persona designada deberá revisar la solicitud de cambios del alcance y hará una evaluación de la misma. Quedará establecido que podrá solicitar al oficial de cumplimiento como información adicional en caso de que esta sea requerida. Como segundo paso, habrá un plan de gestión de requisitos. Este plan de gestión de requisitos se compone de 3 fases, que son entradas, herramientas y técnicas, y las salidas. En estas entradas, como lo hemos visto reflejado anteriormente, está el acta de constitución del proyecto, el registro de interesados y el mismo plan de gestión de alcance que lo hablamos anteriormente. Como segunda fase están las herramientas y las técnicas, las cuales nosotros como grupo de trabajo utilizamos entrevistas y cuestionarios, grupos de opinión, talleres, prototipos, estudios comparativos y análisis de documentos. Ya como salida de tenemos una declaración del alcance del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto. Como segundo paso, en la priorización de requisitos se encuentra un listado clasificándolos de 0 a 10, donde se considera el poder, que significa la capacidad de cada interesado en hacer cumplir su requerimiento, y el impacto, cuánto puede afectar el requerimiento al proyecto. Como tercera fase, en la priorización de requisitos está la escala de clasificación e impacto. Esta escala nosotros la definimos midiéndola como bajo, medio y alto. Bajo siendo un de 0 a 4, un medio de 5 a 7 y un alto de 8 a 10. El siguiente plan, el cual mencionaré, es el plan de gestión de tiempo, en el cual como primer paso habrá una solicitud de aprobación de los cambios.
Estos cambios se verán reflejados, o más bien serán realizados por el gerente de la empresa, el gerente del proyecto y el jefe de procesos. Adicionalmente, las personas que pueden aprobar los cambios en el cronograma serán única y exclusivamente el gerente de la empresa y el gerente del proyecto. Una de las opciones también que se ven reflejadas en el plan de gestión de tiempo es el reporte del impacto en el proyecto por los cambios presentados. Para este reporte se utilizará un formato estándar para solicitud de novedades, el cual incluirá información básica como relacionar la persona responsable y la fecha de ocurrencia del evento, inclusión del soporte del evento, descripción del problema, impacto del mismo sobre el proyecto y descripción de las alternativas de solución. Luego de esto se realizará una administración de los cambios en el cronograma, la cual está designada mediante responsabilidades, las cuales ya veremos aquí en el proyecto, que serán como responsables pues Daniel Acosta, quien les habla, Diego Espita, que es la persona encargada de procesos, y José Beltrán, que es la persona encargada de logística. A continuación mencionaré otro de los planes, que es el plan de gestión de costos, el cual, como se mencionaba anteriormente, las personas autorizadas a solicitar cualquier cambio en el costo debe ser el jefe de logística, el jefe de procesos y el gerente del proyecto como tal. Las personas que pueden aprobar estos cambios es el oficial de cumplimiento, al que le estamos haciendo la consultoría, en este caso en la Fundación Santa Fe de Bogotá, y asimismo el gerente de proyecto. Las razones para realizar los cambios en el costo del proyecto, definimos como grupo que debería ser la modificación del alcance del proyecto, la ampliación del alcance, incremento de los costos de los contratistas, cambios en las fechas entregadas y otros que estén debidamente sustentados. Asimismo, como se mencionaba anteriormente, el tercer paso, el reporte del impacto en el proyecto por los cambios en el costo, en este igualmente se realizará un formato estándar, haciendo una solicitud en donde se verán los pasos relacionados como la persona que solicita el cambio, la descripción de las características de la situación que requiere una solicitud de cambio, inclusión de soportes, impacto del mismo sobre el proyecto, la descripción de las alternativas de solución, documentación soporte, tiempo máximo de respuesta a la aprobación y desaprobación. A continuación seguiremos con otro de los planes, que es plan de gestión de riesgo, que lo explicará al detalle nuestro compañero José Beltrán. Hola. Buenas tardes, mi nombre es José Beltrán. De acuerdo a lo que decía mi compañero, vamos a continuar como tal con la gestión del riesgo. La gestión del riesgo, en esta pues estamos implementando como tal los diferentes tipos de riesgo que puede llegar a manejarse en un proyecto, donde se intervienen los riesgos financieros, políticos, ambientales, económicos, entre otros. Cabe aclarar que esta gestión como tal es responsabilidad de todo el grupo, pero siempre va a estar encabezada por el gerente de proyecto. El plan de gestión de calidad se encarga de dar garantía de que todos los procesos están cumpliendo a cabalidad con las responsabilidades asignadas en cada uno. Es uno de los planes de gestión más importante, ya que de acuerdo al compromiso o a la responsabilidad que maneje cada uno de los integrantes de la gestión de calidad, es donde vamos a poder encontrar un resultado adecuado pues para la persona que le vamos a hacer la entrega del proyecto. Igual tenemos que basarnos que en el plan de calidad uno de los requisitos principales es que siempre tiene que haber un mejoramiento continuo, el cual se da por medio de acciones preventivas y, dado el caso, se tendría que manejar por medio de una acción correctiva. El plan de gestión de comunicaciones tiene un alto nivel de importancia dentro de un proyecto, ya que es indispensable que todos los funcionarios, todas las personas que estén relacionadas con el proyecto deban tener conocimiento de cualquier cambio o anexo que se le dé como tal a la compañía, para evitar posibles rupturas dentro del proceso o dentro de las actividades que se manejan en cada proyecto. Para la gestión de personal, teniendo en presente que la compañía Sarlaf es una empresa pequeña, como tal en este momento solamente tenemos designado 3 personales para que manejen las funciones, en el cual, como habíamos hablado anteriormente, está el gerente del proyecto, el jefe de procesos y el jefe de logística. Cada uno tendrá unas funciones específicas y quedó de acuerdo a su conocimiento y su experiencia establecido con los cargos adecuados. Adicional, a medida que va avanzando el proyecto, se ha tenido que contratar nuevo personal con unos roles diferentes, y ellos también pues se les ha destinado cada una de sus actividades.
Por último, en gestión de adquisiciones, en donde vamos a verificar en el proyecto pues, todos los recursos en los cuales tenemos que incurrir, donde está el recurso humano, donde tiene que ver con la parte de equipo de oficina y servicios externos como tal para poder complementar la operación. Teniendo presente los temas que hemos hablado, en este momento vamos a comenzar a mostrar en Project pues, el paso a paso de cada una de las actividades. Continuando con la explicación, digamos, de mis compañeros, lo que vamos a hacer acá en primera instancia es incluir la ADT. Para eso vamos a seleccionar una columna, insertamos una y vamos a escribir EDT. Automáticamente nos va a jerarquizar las actividades que tenemos presupuestadas para el desarrollo del proyecto. Entonces vemos que le asigna pues un número a cada una de ellas. Continuando digamos, con el desarrollo del proyecto, una vez visto los planes expuestos anteriormente por mis compañeros, vamos a hablar, digamos, ya el tema referente al proyecto. Hay que mencionar entonces que el proyecto consta de 5 fases, las cuales son: fase 1 es el diagnóstico, fase 2 es la identificación, fase 3 es la medición del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, fase 4 control y monitoreo del mismo, y la fase 5 que es de capacitación. Cada una de las fases pues digamos que tiene unas actividades pues digamos que se propusieron para el desarrollo de las mismas. Observamos entonces que cada una de las actividades se compone en las fases, pues tienen unas actividades relacionadas. Asimismo, tienen un hito que hace referencia al fin de la fase, el cual digamos es el entregable que se va a hacer pues, por cada culminación de fase. En el caso de la fase 1, el entregable es el resultado del diagnóstico y entendimiento de la necesidad. En la fase 2, que es la fase de identificación, el entregable será una versión preliminar y la versión, digamos, como en construcción de los manuales, las políticas y los procedimientos generales. En la fase 3, que es la medición del riesgo, el entregable será digamos, la elaboración con los ajustes hechos, digamos, a los manuales y procedimientos que se habían suministrado en la anterior fase. Y por último, la fase 5, el entregable en esta fase es, digamos, todo un material para la capacitación, la sensibilización de los empleados, de los proveedores y, digamos, de la gente que se afecte directamente por la implementación del SARLAF en la Fundación Santa Fe. Bueno, acá ya, digamos, teniendo relacionado a todas las actividades que hacen parte del plan del proyecto, podemos observar pues, que primero ya tienen asignada una duración en días, ya están asignadas con tareas predecesoras, ya sabemos cuáles dependen de las otras, y tercero, ya tienen asignado pues digamos que un responsable. El responsable lo relacionamos a cada actividad, pues digamos en la hoja de recursos que podemos ver acá en esta pestaña, en donde relacionamos todas las personas dependiendo, digamos, el cargo que tenemos presupuestado para ellas y el valor de su trabajo. Podemos ver que acá el oficial de cumplimiento está sobreasignado, pues digamos, principalmente porque interfiere en todas las actividades que se desprenden del proyecto, pues digamos que esa es la razón por la cual se encuentra sobreasignado. Puede que no haga tareas específicas, sino que su rol va a ser como más de estar como pendiente al tanto de
cómo se están desarrollando las actividades, cuál va a ser su evolución y digamos así para que cuando se haga el entregable pues digamos que esté acorde a las necesidades pues digamos que ya habían sido expresadas en el acta de inicio, pero digamos que es como un rol de seguimiento y de visualización de cómo va desarrollando el proyecto. Bueno, digamos que ya en esta parte, teniendo identificados las actividades como mencionábamos, las actividades, podemos determinar cuál va a ser la ruta crítica de nuestro proyecto, es decir, digamos que cuáles son las actividades que van a ser más relevantes, con las cuales digamos que hay que poner mayor atención, porque digamos un desfase en tiempo, en recursos, en costos, pues digamos generaría un impacto directo al tiempo que se haya determinado para la realización del proyecto. Para establecer la ruta crítica podemos ir a la opción a la vista acá en formato, podemos seleccionar acá esta opción de tareas críticas y automáticamente nos va a señalar en rojo las actividades que son críticas para el proyecto como les mencionaba. Entonces digamos si visualizamos, pasamos por cada una de las actividades, vemos que las que no están en rojo, las que están en azul, pues digamos que tienen un tiempo de holgura para el desarrollo de las mismas, que en caso de atrasarse pues no afectaría el tiempo de terminación del proyecto. Adicionalmente a la ruta crítica también podemos establecer la línea base del proyecto. La línea base hará la función de establecer en un principio qué era lo que se había planeado. Digamos, coloquialmente podemos decir que es como una foto que se toma al momento de empezar el proyecto con el fin de identificar posteriores variaciones al mismo. Entonces, cuando por ejemplo si se atrasa una tarea y se corren algunos días, pues la línea base nos mostrará cuál ha sido la variación y cuál es el impacto que tendrá, nos acomodará los tiempos necesarios para cumplir con el cronograma y la planeación que se había presupuestado. Para establecer la línea base tenemos que ir a la pestaña de proyecto, acá vamos a la opción de establecer línea base y seleccionamos, tenemos como hasta 11 líneas bases, o sea hasta 11 podemos utilizarlas para identificar las variaciones. Le damos a aceptar. Posteriormente vamos acá al asistente de project y utilizamos la opción de línea base. Le vamos a decir que es para recursos y fecha, siguiente, y aplicamos el formato. Ya una vez establecida podemos observar que en las tareas, en las actividades hay dos recuadros, uno que digamos que va a ser la línea que se estableció y el otro va a medir las variaciones que vayan a tener las actividades. Otro aspecto clave, digamos que para tener en cuenta, es lo que es referente a la fecha de estado, que la fecha de estado podemos relacionarlo con una fecha en que los encargados del proyecto van a hacer como una validación de las actividades en cuanto a su cumplimiento. Perdón, en cuanto a su cumplimiento, es decir, que a esa fecha van a mirar cómo ha sido el desarrollo de las actividades, qué tanto se ha cumplido, cuáles son las que digamos que han tenido inconvenientes, para así tomar decisiones en cuanto a ya sea a los recursos humanos, al tiempo, al método de trabajo, para cumplir con el cronograma. Para establecer la fecha de estado tenemos que ir a la pestaña de proyecto, vamos acá a la opción de información del proyecto y acá en la parte donde dice fecha de estado vamos a establecer la fecha. Vamos que para pues, digamos, mostrar acá cómo sería, vamos a utilizar como fecha de estado la fecha de 8 de marzo, que es cuando acaba digamos la fase 1 según el cronograma. Entonces acá establecemos 8 de marzo
Lo seleccionamos, le damos a aceptar. Una vez dado aceptar, observamos que automáticamente no nos señala la línea base. Para eso debemos dar clic derecho, seleccionar cuadrícula y asimismo ubicar la línea que pues vamos a resaltar, en este caso la fecha de estado. Seleccionamos un tipo de línea continua y un color que resalte, digamos, con los colores que tenemos o estamos manejando en un proyecto. En este caso puede ser un color rojo. Acepta. Listo. Ahí automáticamente nos muestra cuál va a ser la fecha en que vamos a realizar el seguimiento del proyecto. Digamos que para entender un poco lo que esté de la línea hacia acá, las actividades que estén de este lado, pues digamos que en teoría ya deberían estar en un 100% completas. Entonces digamos que esto de la fecha de estado sirve pues básicamente para hacer como un control sobre las actividades que se estén desarrollando para pues digamos así mismo cumplir con el cronograma del proyecto. Y ya para finalizar, digamos que la herramienta nos da pues digamos la posibilidad de generar diferentes informes dependiendo digamos la necesidad que requiera. Por ejemplo, podemos ver informes de la ruta crítica, de las tareas propuestas, información sobre hito, información en costes acerca del flujo de caja, información general de los costos de tarea, sobre costos, información de recursos, cuáles son los recursos que tenemos sobreasignados, visión general de los recursos. Esto nos permitirá al gerente de proyecto tomar las decisiones necesarias para garantizar el correcto desarrollo del proyecto. Bueno, muchas gracias por la atención. Hasta una próxima oportunidad.